95% de la economía dominicana, el sector privado. Yo creo que la informalidad es el reflejo de todo un sistema salarial en la República Dominicana que es bajo relativamente cuando tú lo comparas con otros países. El modelo económico dominicano es un modelo que hasta ahora y los sectores más orientados hacia el exterior y más dinámicos se sustentan en salarios bajos. Antonio Siriaco Cruz es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un reconocido economista, independiente políticamente, y tiene un seguimiento profundo de la economía dominicana. Hemos conversado en otras ocasiones con él, pero queremos analizar un poco el desempeño de la presente administración en este año 2023 y ver las perspectivas de la economía dominicana en el 2024. Antonio, gracias por aceptar esta conversación. La crítica de los partidos opositores al gobierno del presidente Luis Abinader se sustentan principalmente en que la economía está en una situación precaria, que el gobierno no ha hecho nada por los bolsillos de los ciudadanos y dicen que este ha sido un año desastroso. Me gustaría saber qué lectura le damos al desenvolvimiento, desempeño de la economía y el manejo que el gobierno ha hecho en el 2023, tu criterio. Bueno, muchas gracias, Fausto, por la invitación. Y déjame decirte lo siguiente, yo creo que en el país nosotros nos hemos acostumbrado a que nuestra economía tenga un crecimiento de un 5, 5.5, un 6%. Y cuando la economía no crece, cercano o por encima de su potencial, entonces hablamos de catástrofe. Yo pienso que no, yo pienso que aunque nuestra economía este año tendrá un crecimiento alrededor de 2.5, 2.6, pero eso no es una catástrofe, porque yo creo que hay que ver también el entorno internacional. Y cuando uno observa los grandes bloques, incluyendo el bloque de América Latina y el Caribe, generalmente hay un proceso de menor crecimiento por todo el tema de la incertidumbre que en los últimos 3 años ha vivido el mundo y todo el tema de la recomposición, pero también situaciones que han surgido que han generado incertidumbre en el panorama económico y macroeconómico, el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, o también el tema recientemente del conflicto bélico entre Palestina e Israel, que también eso tensa mercados importantes, genera situaciones en los estrechos, en Hormuz, en Bab el-Mandeb, que también es un estrecho importante, el canal de Suez, todo eso tensa esos flujos de mercancía, impactan la economía mundial. Y nuestra economía, cuando tú vas a Estados Unidos este año va a crecer quizás igual que el año pasado, o menos que el año pasado. China está lidiando un proceso de deflación de la economía, con un crecimiento mucho menor al estimado. Igualmente la Unión Europea también va a crecer menos. Todo eso afecta a la República Dominicana y es parte de su ciclo económico, los ralentiza. El tema incluso del conflicto recientemente que tuvo la República Dominicana con Haití, eso también impactó las exportaciones dominicanas. De una forma u otra, el contexto internacional afecta y mediatiza las políticas públicas internas. Quiere decir lo siguiente, mira, el mundo estuvo y los bancos centrales estuvieron luchando contra el tema de la inflación. Y eso trajo como consecuencia un cambio de postura en su política monetaria. Mientras la política monetaria post-pandemia, básicamente hasta finales del año 2021, fue una política monetaria laxa que inducía a bajas tasas de interés, pero luego entonces aparece el fenómeno de la inflación, que se inicia a partir del año, a finales del año 2021, por todo el tema de la disrupción de la cadena de suministro, pero luego entonces en febrero del año 2022, con fuerza el conflicto entre Rusia y Ucrania afecta a mercados importantes, tanto el mercado de hidrocarburos como el mercado
de las materias primas agrícolas. Eso impactó economías como la economía dominicana, que son altamente dependientes de materias primas agrícolas y también de combustible. En febrero, no, en abril del año 2022, la inflación en la República Dominicana llegó a su punto más alto, 9.64. Ya el Banco Central venía con un cambio de postura y comenzó un proceso acelerado de incremento en la tasa de política monetaria. Y eso entonces afectó la inversión privada y afectó el consumo privado. Eso ralentizó gran parte del sector privado, porque hay que tomar en consideración que el 85% de la economía dominicana es sector privado. Incluso un sector tan importante que la gente algunas veces no sabe que ya es prácticamente un 80% sector privado, afectó el sector de la construcción. Y el Banco Central, evidentemente, que con esta posición, este cambio de postura, donde ya el objetivo era que esa inflación convergiera a su meta de inflación, a un 4%. Todo eso se llevó gran parte del año 2022 y gran parte del año 2023, de este año 2023. Déjame decirte que ya a partir del año, a principios de enero, el IMAE de este año 2023 apenas creció 0.1%. Y entonces ya el Banco Central se dio cuenta de que esa política monetaria restrictiva había prácticamente ralentizado el crecimiento de la economía. Y comenzó entonces a partir de febrero con políticas de estímulos a sectores tan importantes como el sector de la construcción. Ese fue el primer sector que el Banco Central comenzó a darle fondos de liquidez. Recursos a bajas tasas. Creo que en ese momento se colocaron, no sé si fueron 21.000 millones de pesos para ser colocados a tasa de interés no más del 9%, para la construcción de viviendas de bajo costo. En este momento era 4 millones, 4.5 millones. Entonces, ¿tú crees que se exceden los políticos que critican el manejo de la economía por parte del gobierno en el 2023? Yo creo que lo que se está viviendo este año y se va a vivir, y la economía va a terminar 2.5, no es una catástrofe, es sencillamente que la economía mundial y gran parte y eso afecta a la economía dominicana, que va a crecer por debajo de su crecimiento potencial. Porque el objetivo era disminuir la inflación. Una vez se llega a ese objetivo, entonces hay un cambio de postura. Y ya a partir del mes de septiembre la economía dominicana comienza a tener un crecimiento por encima del 3%, creció 3.6%, luego en octubre crece 3.1%, y ahora en el mes de noviembre, recientemente crece alrededor del 4.2%. Ya hay un crecimiento cercano a su crecimiento potencial, pero decir que la economía dominicana que es una catástrofe, yo creo que no, yo creo que es una exageración, porque la economía dominicana, cuando tú la comparas con el resto del área, va a crecer incluso por encima del promedio. ¿Y el gobierno dominicano ha sido diligente en el año 2023 en el aporte de políticas sociales compensatorias que protejan el bolsillo de los ciudadanos o no? Mira, como dice la oposición. Mira, yo creo lo siguiente, Fausto. Si no hubiesen existido los subsidios que otorgó el gobierno a determinados sectores, los niveles de inflación hubiesen llegado aquí entre un 15 y 16%. Y no pasó del 9%. No pasó del 9.64%. Eso significa que concomitantemente con la combinación de una política monetaria restrictiva, que en cierta manera ralentizó la inversión privada y el consumo privado, concomitantemente con una política de subsidio a los fertilizantes, subsidio mantener los combustibles congelados, todo eso en cierta manera contuvo que la inflación en ese momento fuera mucho más que el 9.64. Y eso tampoco podemos decir que fue algo que fue exclusivo de la República Dominicana. O sea, tú no puedes decir que el bajo crecimiento que hay es producto de políticas per se internas, sino también de una respuesta a un entorno internacional. Lo mismo pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, la Reserva Federal llegó incluso a colocar su tasa de política monetaria a como está, en 5.75.
Igualmente ocurrió en la Unión Europea. La Unión Europea tiene tasas de política monetaria muy altas, por encima incluso de las de Estados Unidos. Evidentemente en el año 2023 hemos tenido un predominio de los rejuegos de política monetaria por parte de los bancos centrales, de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y nosotros hemos seguido. ¿Cómo ha sido, desde tu punto de vista, el manejo de la autoridad monetaria en República Dominicana con el tema de la política? Mira, el tema de la política, de la dominancia de la política monetaria, viene desde más atrás. Ya. Con el tema de la crisis financiera a nivel del 2007-2008, los bancos centrales comenzaron a ser muy activos. En ese momento, como eso generó una gran recesión, si se le llamó la gran recesión, entonces los bancos centrales tuvieron que establecer una política monetaria muy laxa, tasa de interés muy bajita para estimular la economía, tanto el consumo privado como la inversión privada. Y déjame decirte lo siguiente, los estados o los gobiernos no fueron así, no tuvieron una política fiscal quizás más agresiva, porque había un tema de endeudamiento, y aún así se endeudaron. Sí. Pero luego entonces viene todo el tema de la recuperación, y en el año 2020 aparece otro fenómeno que no estaba en los pronósticos, que fue el tema del COVID-19. Sí. Y en ese momento los gobiernos, en este caso, el gobierno dominicano se endeudó mucho, pero había que endeudarse, pero también la política monetaria comenzó a ser muy laxa, y los niveles de tasa de política monetaria llegaron hasta un 3%. Y los préstamos que se dieron en ese momento, el sector que se dio, el sistema financiero, no pasaban de un 9%. Es decir, y ahí, a partir de ahí, comenzó esa dominancia de la política monetaria en los últimos 3 años. Incluso hay que decir lo siguiente, que a pesar de que los gobiernos se endeudaron, y en ese momento la deuda pública llegó a rondar 74% del PIB, pero siempre hay un límite a la deuda, por el tema de que también eso puede generar una situación de mayor inflación. Sí, pero estábamos en una situación de emergencia, una situación parálisis total de la economía. Luego entonces la deuda comenzó a disminuir, en estos momentos incluso de 60% de la consolidada del PIB, es decir, una disminución de 14 puntos porcentuales, pero se mantuvo el tema de la dominancia de la política monetaria, pero luego desde un punto de vista inverso, porque surge la inflación y todavía los bancos centrales comienzan como sus objetivos es la inflación, entonces comienzan a cerrar esa brecha y hacen una política monetaria mucho más restrictiva. En el caso de República Dominicana, caso de la República Dominicana, el rejuego de la política monetaria por parte del Banco Central, la Junta Monetaria, ¿qué tal? No, yo creo... ¿Eficiente? No, yo creo que si uno lo vincula con el objetivo de los bancos, que era disminuir la inflación, evidentemente que en la República Dominicana la convergencia a la meta de inflación fue mucho más rápida que en otros países. Y eso es importante, porque si bien es cierto que, Fausto, si bien es cierto que eso le quitó capacidad a la economía dominicana para crecer, no es menos cierto que al llegar primero a la meta de inflación, eso le da en estos momentos al Banco Central una mayor posibilidad y mayor margen para hacer políticas monetarias más expansivas. Incluso se puede decir que la economía dominicana, como decimos los economistas, este año 2023 tuvo una especie de un aterrizaje suave. Ya. ¿Qué significa un aterrizaje suave? Bueno, que tú logras que la inflación converja a su meta de inflación y que el nivel de crecimiento sea un nivel de crecimiento que esté un poco por encima de la meta de crecimiento de la región. Y eso evidentemente yo creo que el Banco Central de la República Dominicana lo logró. ¿Por qué eso es positivo? Porque ya, por 2 razones. Porque en Estados Unidos la Reserva Federal prácticamente no hay ya más espacio para seguir apretando su política monetaria,
lo cual le da holgura en el caso del Banco Central Dominicano, pero además eso pone a la economía dominicana en una posición ventajosa para que a partir del año 2024 pueda crecer ya cercano a su crecimiento potencial. ¿Qué otro camino tenía el Banco Central para manejar que resultara mejor, como dice la oposición, la política monetaria? Mira, todos los bancos centrales actúan de la misma manera y es difícil. El Banco Central, los bancos centrales en su gran mayoría tienen como objetivo tener una meta de inflación. Algunos, por ejemplo, como en el caso de Estados Unidos, tienen la doble condición de mantener su meta de inflación y un nivel de crecimiento. Pero en el caso de la República Dominicana, el objetivo de tú mantener y hacer que convergiera esa meta de inflación esa inflación a su meta de inflación, tenía un objetivo importante, era desanclar en las expectativas de la gente que la inflación no se iba a disminuir. Y el Banco Central logró anclar esas expectativas. Y eso es muy, muy importante, porque cuando la gente no percibe que los niveles de inflación van a bajar, entonces eso genera una especie de desajuste monetario. Mira lo que está ocurriendo en el caso de Argentina. Y ese desajuste monetario, lo que implica... La inflación en Argentina llegó al un 160%. Sí. Pero ¿qué ocurre con eso? Que la gente no cree en el peso argentino. Entonces, ¿por qué? Porque la inflación, no hay una credibilidad en el Banco Central, ni en el gobierno. El gobierno acaba de autorizar la impresión de moneda de 50.000 millones de pesos. Claro. Entonces, de billetes. De billetes. De 20.000 y de 50.000. ¿Y qué significa tú anclar las expectativas? Sencillamente darle a la gente la confianza de que el peso, en este caso del peso dominicano, es un peso que tiene un valor. Porque si no, entonces lo que va a ocurrir es que la gente va a cambiar el peso por el dólar. Y eso yo creo que el Banco Central lo logró. Anclar las expectativas de la inflación. Y una vez obtuvo eso como resultado, entonces ahora, como se está viendo en los últimos meses, está estimulando la economía. Es decir, no tenía otro camino el Banco Central. Y los bancos centrales actúan de esa forma. Bueno, por tanto, entonces, las críticas que se están haciendo a esta administración, en el sentido de que pudo haber manejado mejor la economía, no, yo pienso no se fundamentan. No se fundamentan. Yo creo que no. Yo creo que los bancos centrales son ortodoxos. Hay que conocer eso. El Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de Inglaterra y todos los bancos centrales tienen esa misma actuación. Ahora, lo que tú sí podías decir, bueno, por el lado de la política fiscal, tú podías aumentar la inversión pública. Bueno, ya eso es otra. Bueno, parece otro aspecto, el tema de la inversión pública. Antes de ir ahí, me gustaría conocer tu criterio sobre el esfuerzo que hizo el Banco Central para mantener una tasa de cambio estable, en algún momento empoderando incluso el valor de compra del peso dominicano frente al dólar, y si eso representó algún sacrificio para la economía dominicana. La economía dominicana es una economía que en los últimos años está recibiendo una cantidad importante de dólares. Yo creo que el tema del mercado cambiario y el tema del dólar no es un problema para la República Dominicana como eran en los años 80, en los años 70, incluso parte de los 90. Yo creo que esa restricción externa se ha venido flexibilizando, vamos a decir, porque es que la República Dominicana, en primer lugar, es uno de los países del Caribe que más inversión extranjera recibe. Este año, 2023, 4.200 millones de dólares. Pero va a recibir 10.000 millones de dólares en remesas. Más. Sí. Oye bien, pero también va a recibir alrededor de 12.000 millones en exportaciones nacionales. Y va a recibir por turismo casi 9.000 millones. Estamos hablando que la República Dominicana, como ingresos de divisas en dólares,
va a recibir casi 39.000 millones de dólares. Por lo tanto, yo creo que eso le da holgura al Banco Central en mantener un tipo de cambio más o menos que sea atractivo para los sectores que están orientados hacia el exterior, pero tampoco un tipo de cambio que esté muy devaluado y que afecte, vamos a decir, los salarios internos en la República Dominicana. Yo creo que, y además, el hecho de que el Banco Central ha acumulado más de 15.000 millones de dólares, eso le da en reservas sí, cierta holgura en el sentido de que, bueno, si el tipo de cambio se desliza un poco, pero el Banco Central puede intervenir, como lo ha hecho. Como lo ha hecho ahora, que ahora está anunciando mismo, 200 millones de dólares. O sea, no podemos decir que el mercado cambiario en la República Dominicana es un mercado que está generando una gran volatilidad, porque no es así, los datos no indican eso. Aunque hay un leve deslizamiento hacia arriba. Claro, en el por precio ejemplo, del dólar. La tasa de devaluación posiblemente quede en el rango este año entre 2.5 y 4.5. Ya. Que en años anteriores que se calcula incluso en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional. Ya, entonces, okay, todo eso, en cierta manera, yo creo que lo que genera es cierto nivel de estabilidad y ancla las expectativas en ese mercado. Yo creo que el hecho de la cantidad de recursos en dólares que están entrando a la República Dominicana no está generando ni desanclando expectativas en el sentido de que la gente pueda sentir que va a haber una especie de crisis en la tasa del dólar. Bien. Vamos a hacer ahora, Antonio, una pausa y cuando retornemos vamos a hablar del gasto social del gobierno y cómo el gobierno compensa, sobre todo a los sectores más desfavorecidos, con políticas redistributivas y de justicia social. Hablemos de eso. En un momento retornamos en este diálogo sobre la economía dominicana 2023 y la perspectiva que vamos a hablar también con Antonio Siriaco Cruz, economista, decano de la Facultad de Economía de la UAS. Volvemos. El ministro de Economía, Pavel Issa Contreras, calculó aproximadamente la inversión social del gobierno en un 8% del Producto Interno Bruto, con un crecimiento de 2.5 y con un desempeño de control, digamos, que es la parte más lesiva de la inflación. Me gustaría saber, ¿tú crees que es correcto que el gobierno haya destinado el monto, en algunos casos obligatorio por ley, como el caso del 4%, para políticas sociales? Mira, tú sabes que cuando uno calcula, Fausto, el porcentaje que gastan los gobiernos en política social, eso ha rondado en las últimas décadas entre un 9, llegó hasta un 10 en un momento determinado, 9.5, 8, 8.5. Y ronda, el último cálculo que nosotros hicimos, ronda alrededor del 8 puntos y algo. Y déjame decirte lo siguiente, ¿por qué esa disminución como porcentaje del PIB? Pueden ser por varias razones. El PIB aumenta, evidentemente, en la República Dominicana. Pero yo lo que creo es que cada vez más las políticas sociales, en términos, tú puedes decir, bueno, son políticas un tanto con un contenido de focalización, han venido disminuyendo los niveles de pobreza en la República Dominicana. Y eso entonces está haciendo que los niveles de clase media en la República Dominicana sean mayores. Por lo tanto, una de las razones por la cual explica que hemos mantenido esa horquilla entre 8 y 9 con respecto al PIB es porque las políticas sociales han venido sacando a más gente de la pobreza y evidentemente están haciendo que la sociedad dominicana sea una sociedad más de clase media. ¿Y tú crees que las políticas sociales del gobierno ayudan a sacar a la gente de la pobreza o son un elemento apenas compensatorio para llenar el día a día? Mira, porque no hay ningún elemento productivo. No, pero déjame decirte lo siguiente, hay políticas básicamente que rompen el círculo de la pobreza. Por ejemplo, cuando tú fomentas, y eso hay que decirlo, todo el tema de la alimentación de la tanda extendida vinculada con el 4%, tú estás generando un
fortaleciendo capacidades a esos estudiantes. Esos estudiantes no se van a quedar siendo pobres, esos estudiantes van a dar evidentemente un salto importante y van a mejorar con respecto a sus padres y a sus antecesores. Y yo creo que eso es, porque hay que ver qué tipo de política social. La política educativa de alimentación escolar son políticas que fortalecen las capacidades de los chicos y de las chicas y mejoran incluso los niveles de ingreso de las familias, porque lo liberan incluso de gastos muchas veces que lo deberían de gastar si el gobierno no se lo suple. Y yo creo que en ese sentido hay políticas que sí te mejoran porque están muy condicionadas a determinados objetivos que se plantea el gobierno. En ese sentido yo creo que sí han surtido los efectos. No es como la gente dice, que eso perpetúa a la gente, no lo hace ser emprendedor. No, no, no. Yo creo que en la medida que tú vincules esas políticas al aspecto educativo, a la formación, a la alimentación, claramente que tú estás dotando de más capacidades. ¿La informalidad tiene algún efecto en la reducción de la pobreza? ¿O es todo un problema de anclaje de la pobreza en República Dominicana? Mira, yo creo que la informalidad es el reflejo de todo un sistema salarial en la República Dominicana que es bajo relativamente cuando tú lo comparas con otros países. Claro, el tema de la informalidad es un tema complejo porque tiene varias aristas. No solamente una persona o un grupo se va a la informalidad porque se asume que el salario no le alcanza, sino también porque muchas veces está escapando de los impuestos cuando son pequeñas empresas, que en muchos casos dicen, bueno, los impuestos y todos los procesos que se dan, impositivos, pago incluso de la seguridad social, todo eso implica un coste que muchas veces no hace que mi pequeña empresa lo pueda sostener. Entonces hay un escape ahí. En ese sentido, en otros casos puede ser que sientas que los salarios no sean suficientes. Es decir, que es un tema complejo, es un tema que tiene mucho que ver con diferentes factores, con la estructura productiva en la República Dominicana. Pero te voy a decir lo siguiente, o sea, la brecha que hay entre el salario de un informal y un formal no es muy grande, con la diferencia de que el informal no está sujeto a una seguridad social. Entonces le quita incluso capacidad y derechos sociales. Por lo tanto, ese es el problema que hay entre el incremento en los niveles de informalidad en la República Dominicana. Porque estamos construyendo gente que le falta derechos. Pero dentro de las políticas sociales compensatorias están muchos informales. Sí, sí, claro. En las políticas sociales del gobierno. No, no. Por ejemplo, tú te pones a observar y la gran mayoría de los jóvenes que están en la calle limpiando vehículos, muchas de esas familias tienen políticas, tienen tarjeta solidaridad, tienen algunos de los programas y incluso en marcha por el gobierno. Y eso distorsiona mucho el mercado de trabajo. Porque cuando tú observas un sector tan importante como el sector de la construcción, y tú dices, bueno, el sector de la construcción absorbe mucha mano de obra extranjera y no se cumple con el 80-20. Pero cuando tú observas vis a vis aquel dominicano que tiene el mismo perfil del extranjero, ese dominicano recibe una tarjeta, recibe bono luz, bono gas y dice, ¿para qué yo voy a trabajar allí si el gobierno me está subsidiando? Entonces ahí hay una distorsión y muchas de esas personas son informales. De manera que también eso hay que verlo. Por eso es que la política social es una política social que yo creo que hay que también irla... podría estar estimulando la informalidad. Podría estar estimulando la informalidad, eso iba a decir. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente está acomodando a un sector, esos grupos que deberían estar, supongamos, en un sector importante, se dedican al motoconcho, se dedican a la venta callejera, y entonces esa situación yo creo que hay que mejorar y tratar incluso de seguir encauzando la política social para que esté muy vinculada
Fausto, a objetivos del desarrollo del milenio, objetivos, por ejemplo, de transformación, que vayan, por ejemplo, a la escuela, que a las madres que se hagan su revisión médica, todo eso, esas transferencias tienen que ser condicionadas. Bien, el sector privado ha reclamado siempre que el gobierno mejore la calidad del gasto. Claro. Que cada centavo que se recibe en el Estado sea invertido de manera eficiente, que no se escabulla, que no se pierda nada. Me gustaría saber cómo tú evalúas la calidad del gasto en la administración del presidente Luis Abinader en este año 2023. No, yo creo lo siguiente, mira, el gasto público en la República Dominicana ha venido mejorando su nivel de capacidad, o sea, su eficiencia, vamos a decir. Sin embargo, yo creo que hay que, incluso las informaciones son informaciones mucho más detalladas cuando uno observa el presupuesto nacional. Sin embargo, los niveles incluso de transparencia, también hay que decirlo, son está mucho más explícito, hay un mayor, en el caso de las compras y contrataciones, más cuidado. Todo eso implica que los niveles de eficiencia del gasto sean mucho mejores. No obstante, también eso hace que el funcionario público sea mucho más cuidadoso a la hora de ejecutar. Ya. Mi tesis es la siguiente: cuando alguien me pregunta por qué el gobierno ha sido quizá poco efectivo en la inversión pública, y yo creo que una de las razones es que una vez cuando el dinero está depositado en la cuenta de los ministerios, todo el proceso que se da de ejecución, de contratación, es un proceso que el funcionario se está cuidando de hacerlo bien. Porque si no, viene el tema del sometimiento al Ministerio Público. Y yo creo que en ese sentido los funcionarios, muchos se están cuidando y están siendo sumamente poco agresivos en ejecutar esos recursos. Ya, eso significa mayor transparencia. Yo creo en la que gestión pública, en la gestión pública, claro, más claro. eficacia, y por lo menos que hay más veedores. Es decir, hay menos corrupción. Sí, claro. Hay menos sí, corrupción. Sí, claro. Eso es evidente. Ya. O sea, incluso, no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales de transparencia internacional. Ya. Eso es un paso importante. Bien. Me gustaría entonces saber, ¿hemos reducido la pobreza? Mira, la pobreza en la República Dominicana venía con una tendencia a la disminución. En el año 2019, la pobreza general en la República Dominicana era alrededor de un 21%. Luego, entonces, con el tema de la pandemia, hay un incremento de los niveles de pobreza, incluso creo que se incrementó 5 o 6 puntos porcentuales, llegó hasta 27%. Sin embargo, luego ya la pobreza lleva una tendencia a una disminución, y los datos más recientes de la pobreza indican que anda alrededor de un 24%, 23, 24%. Hay una reducción con respecto, con respecto al 2020, una reducción de casi 4 puntos porcentuales. Yo creo que se ha retomado esa tendencia, producto precisamente de que ya los factores, o el factor más importante que incidió, fue el tema del COVID, que ya se ha superado en la República Dominicana. Pero yo creo que en el largo plazo, cuando tú analizas la tendencia es a una disminución de la pobreza en la República Dominicana. Ya. El tema de los niveles salariales en el país. Hemos tenido aumentos sectoriales por el salario mínimo, los diferentes salarios mínimos, que hay muchos tipos. Claro, 17 salarios mínimos. Pero no hemos tenido un aumento general. Muchas de las transacciones de compra de bienes y servicios se dan en dólares y los salarios siguen estando en pesos. Mira, el tema del salario... Hay alguna gente que gana en dólares. Claro, pero generalmente muchos contratos, esta es una economía donde hay grandes depósitos en dólares, en el sector financiero, el sistema lo indica. Pero déjame decirte lo siguiente, los niveles de salario en la República Dominicana, que dependen de muchos factores,
de la productividad, de incluso los niveles de educación que pueda tener, de los sectores. Pero el modelo económico dominicano es un modelo que hasta ahora, y los sectores más orientados hacia el exterior y más dinámicos, se sustentan en salarios bajos. Salarios bajos. Gran parte de su rentabilidad depende de eso también. Y yo creo que eso es una crítica que hay que hacerle a todo el modelo económico dominicano. Por ejemplo, para tú trabajar en el sector turismo y tener tú no tienes que tener un doctorado. Fácilmente tú con saber inglés lo haces. O en el caso de las zonas francas, bueno, han mejorado en algunos aspectos. Zonas francas hoy en día que tienen más contenido tecnológico, pero aún así todavía nuestro sistema productivo en la República Dominicana es de baja intensidad tecnológica y demanda entonces salarios bajos. Y eso es un problema para mejorar la retribución del ingreso. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana, en cualquier país, el factor fundamental para tú mejorar la retribución del ingreso es el salario. Hemos crecido mucho y ese crecimiento tú puedes simplificarlo y decir, se reparten dos, en el sector, el capital o empresario o el trabajador. Si hemos crecido mucho y los salarios son relativamente bajos, entonces alguien se ha quedado con gran parte de ese crecimiento y ha sido evidentemente el sector empresarial. Entonces, eso es un elemento que va a depender ya de políticas de largo plazo, de mediano plazo y de largo plazo. El gobierno está impedido de producir un aumento general de salario. Mira, lo puede hacer. Yo creo que lo puede hacer. Lo que pasa es que es mucho más fácil y menos quizás en términos de costo para el gobierno. Solamente concentrarse en el salario mínimo, porque eso es lo que se ha incrementado en los últimos años y lo hace de manera sectorial. Pero está dejando fuera a la mayor parte de la población. Entonces, al dejar gran parte fuera de la población, entonces hay una parte que no se, como decimos nosotros, no se beneficia del crecimiento de la economía. Porque, ¿cómo tú redistribuyes el crecimiento de la economía? El mecanismo más rápido, más expedito, más directo es el salario. Entonces, yo creo, y te voy a decir lo siguiente, aquí, por más que tú observes, la historia económica te dice que cuando tú incrementas los salarios, supongamos, y lo incrementa con moderación, porque no estamos hablando de incrementos extraordinarios, sino con moderación, eso no genera inflación. Ya. Todos los procesos en la República Dominicana y los incrementos de salarios, tanto sea salarios mínimos, sectoriales como generales, no han generado procesos inflacionarios. ¿Y qué es lo que detiene el aumento general de salario? No, porque en definitiva hemos tenido inflación, claro, hemos tenido subida en los precios de todos los servicios, de los alimentos, del transporte, del vestido, de todo. Entonces, ¿qué es lo que detiene al sector empresarial? Yo he oído a por lo menos 3 presidentes pedir al sector privado aumento de salario. Claro. Pero yo lo que creo es lo siguiente, que hay esa idea errónea de que si se incrementan los salarios, eso va a incrementar la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Eso se ha generado, los incrementos de salario, en un contexto donde la inflación estaba alta en la República Dominicana. Y eso, en cierta manera, quizás a los empresarios lo asustaba. Incrementar salario implica incremento de costos, esos costos se van a trasladar. Quizás eso lo atemorizaba, pero yo creo que la historia dominicana no indica que eso ha generado inflación. ¿Y no será que las ganancias son muy altas y siguen siendo más altas y el sector empresarial, empleador, se ha acostumbrado a ganancias muy, muy altas? Bueno, pero ya entonces... Y eso es una manera de mantenerlo. No, pero el Estado tiene que tomar una decisión, porque el Estado tiene que asumir. Esas son las políticas públicas redistributivas que el Estado tiene que asumirla y decir, no, mira, el incremento va a ser general y el mismo Estado asumir también gran parte de ese incremento, pero sencillamente se van a el incremento del salario mínimo, el salario mínimo sectorial. Eso, ¿a cuántos trabajadores cubre? ¿Cuántos deja fuera? Y sin embargo, cuando tú observas cuál es la participación, como tú has dicho, del empresario, del capital en el PIB,
oye, te sobrepasa más del 50%. Y eso implica que la redistribución del ingreso, ese famoso coeficiente de desigualdad, todavía sigue alto en la República Dominicana. Porque sí, es verdad. En una conversación, una entrevista ayer con Apolinar Veloz, Sí, sí. él decía, estamos camino a una explosión social. Si tú no liberas a la gente de la presión de los altos precios, de la escasez incluso, es muy probable que la gente por algún lado explote. Y eso significa un estallido social. Mira, Lois Malcún también lo dijo con el tema del salario. Lois dice que tenemos que evitar una gran crisis, claro, porque evidentemente tenemos un problema de muy bajos salarios. Mira, con el tema el tema de los alimentos, que yo creo, y la inflación, cuando tú analizas, y qué bueno que tú pones el tema, para vincularlo con lo del salario, cuando tú analizas la disminución y la convergencia rápida de la inflación a un 4%, pero hay que decir lo siguiente, eso es un precio promedio, ese 4% es un precio promedio. Cuando tú analizas realmente cuál la inflación por grupos en este caso el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación es casi un 8, es el doble de la inflación promedio anualizada. Por lo tanto, cuando la gente va al supermercado siente que su salario no le alcanza, porque todavía la inflación, todos los grupos no han convergido al 4%. Y eso claramente también te muestra que los salarios quedan rezagados en términos del salario real, de la capacidad de compra. Por eso es que hay que mejorar los niveles de salario. Yo creo que cuando exista un incremento de salario, tiene que ser un incremento de salario general, que prácticamente cubra a todos los servidores, tanto privados y públicos. Pero también aquí hay que cambiar el método de incremento de salario. Muchas veces no se toma en consideración la productividad. ¿Y quién se queda con ese incremento de la productividad? Se queda el empresario. Entonces yo creo que eso también es otro mecanismo que hay que regular en la República Dominicana. No solamente por los niveles de inflación acumulada, sino también que tome en cuenta la productividad que se da en el proceso, porque si no, entonces estamos haciendo que la redistribución del ingreso sea mucho más desigual. Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Antonio Siriaco Cruz, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Volvemos. Dos cuestiones que en mi criterio hay que ponerle mucha atención, Antonio. Los dominicanos en el exterior, nuestra diáspora, nos aporta cada vez más recursos, 10.000 millones de dólares por año, sin que eso tenga ningún costo para la sociedad dominicana, claro, más que la ausencia, claro, de esos ciudadanos que han decidido migrar y que siguen con un vínculo con el país y que envían remesas. Ese es un tema sobre el que en algún momento habrá que reflexionar, porque se mantendrá en el tiempo el monto de las remesas que nos envían los dominicanos que están en el exterior. ¿Continuará la migración renovándose para que continúe el envío de remesas? Mira, yo creo que la economía dominicana... ¿Y qué políticas podemos desarrollar de compensación, de apoyo, de atención, de decirle a esos dominicanos que son importantes y que están en nuestra atención? Mira, yo creo en primer lugar que nosotros tenemos que diversificar nuestras economías, nuestro aparato productivo. Generalmente cuando uno depende de sectores que le cuesta muy poco, es decir, tenemos cierta ventaja comparativa en turismo. Yo creo que el turismo en la República Dominicana crece por sí solo, por las características del país. No por las exenciones. No. Ni los estímulos que tiene. Ya eso, claro. Entonces, y recibimos, como dicen, un maná del cielo de Estados Unidos, producto del esfuerzo de nuestros conciudadanos, 10.000 millones
de dólares. de dólares. Estamos hablando de un monto que no va a ser para toda la vida y tenemos que utilizar esos recursos precisamente para ampliar nuestra oferta productiva, mejorar otros sectores y que nuestra economía se pueda insertar quizás de forma mucho más permanente a partir de políticas públicas que gestionen nuevos sectores productivos en la República Dominicana. Lo mismo pasaría con el tema de las zonas francas. Yo creo que con las zonas francas, a pesar de que tienen muchas exenciones, pero debemos de, como dicen, enfocarla y encauzarla a sectores más estratégicos para los próximos años. Por ejemplo, fabricación de chips. Sí. Y para eso nosotros tenemos que fortalecer nuestras políticas educativas. ¿Por qué? Porque todo eso cambia. Yo siempre, cuando pienso en el pasado, nosotros éramos muy fuertes en la producción azucarera. El Estado Dominicano tenía 13 ingenios. Y muchos de esos recursos, a partir de políticas que tú puedes decir que fracasaron o no, pero esas políticas generaron recursos, se creó el Infratul, se creó el FIDE, el Fondo FIDE, que apoyaron determinados sectores industriales, pero también se fortaleció el turismo. Fíjate cómo en ese momento se generó un excedente en un sector y gran parte de ese excedente se fue fomentando otro tipo de sectores. Tenemos el turismo, que fue fruto de eso. Sí. Pero esos recursos del turismo y esos recursos de la zona franca tenemos que usarlo para nosotros ver dónde van las tendencias del mundo, cómo la República Dominicana se quiere insertar. Porque las remesas llegará un momento en que en términos incluso absolutos y relativos van a disminuir. Sí, por el tema generacional. Son las nuevas generaciones que se van creando eso de parte de esos ciudadanos dominicanos que emigraron en los años 60, en los 70, en los 80, en los años 2000, no se va a renovar probablemente. Y entonces las nuevas generaciones que van surgiendo no tienen la fidelidad ni el agarre, ni la firmeza para continuar enviando remesas. No es lo mismo. Creo que hay estudios sobre eso. Y hay países incluso que ya se ve que en términos relativos el número de remesas va disminuyendo. Ahora, excepto que la República Dominicana, que no es el caso, sigue expulsando mano de obra, que no es el caso de los años 80, ni el caso de los 90, porque ya eso se estabiliza. Tú decías, ¿cómo nosotros retribuimos a los que envían remesas? Yo creo que nosotros tenemos que crear un mecanismo de financiamiento para exclusivamente los dominicanos ausentes, que regresen al país. Yo no sé si el Banco de Reserva, no sé, como banco estatal, lo ha pensado. Parece ser que lo ha pensado, porque ellos están haciendo pero algo. Tú tener realmente objetivos de financiamiento de, no sé, casas a los dominicanos que vengan de retiro, darle facilidades. Yo creo que eso es el mecanismo quizás más de mayor impacto que pueda darle la sociedad dominicana a todos aquellos que durante mucho tiempo trabajaron, que se desprendieron de una parte de sus recursos, se lo enviaron a sus familiares y que de repente muchos de ellos vienen de retirada para la República Dominicana, o la parte ya más añeja, más viejita, vienen de retirada para la República Dominicana, y que vengan precisamente con todas las facilidades que le pueda dar el Estado Dominicano, seguro médico, servicio de atención primaria, todo eso son cosas que yo creo que nosotros debemos de irlo pensando para nuestra diáspora, que ha dado mucho y seguirá dando mucho, pero eso no será para toda la vida. Pero también con esos recursos ir pensando para diversificar más el aparato productivo, para ver que la República Dominicana, por ejemplo, en materia de aprovechamiento del nearshoring, de supuestamente industrias que estén cercanas al mercado natural de la República Dominicana de Estados Unidos, pero también que otros mercados se puedan beneficiar. Déjame decirte lo siguiente, Fausto. Este país es de los pocos países en el mundo que tiene 3
grandes o dos grandes acuerdos con los mercados más importantes de ingreso en el mundo, que es el mercado norteamericano, a través del DIRECAFTA, el de la Unión Europea a través del EPA, pero también restableció relaciones económicas y diplomáticas con China en el año 2018. Es decir, son tres grandes mercados que tiene la República Dominicana y que de una forma u otra puede aprovechar. Fíjate lo siguiente, hay algo que la gente critica mucho con el caso del DIRECAFTA. Dice, bueno, la República Dominicana, cuando se inició el DIRECAFTA, su ejecución en el 2007, enero del 2007, comenzó a abrirse la brecha. Nosotros importamos mucho más de lo que exportamos a Estados Unidos, un déficit comercial de más de 3.000 millones de dólares. Pero eso es por el lado de los bienes. Por el lado de los servicios, recibimos mucho turismo de Estados Unidos, mucha inversión extranjera de Estados Unidos, por lo tanto compensamos esa salida de dólares con esa entrada de dólares. Perfecto. Pero no pasa igual con China. Con China importamos mucho, pero como le tenemos vedado nada prácticamente. Sí, pero como le tenemos vedado la inversión extranjera en determinados sectores, entonces no aprovechamos ese flujo de recursos como lo ha aprovechado otros países. O sea, lo que te quiero decir es que la República Dominicana tiene unas grandes posibilidades de establecer nuevos sectores, de generar mayor recursos por inversión extranjera, en la medida de que el tema político o la política exterior se despolitice y pensemos que este país puede recibir en los próximos 10 años, 20 años, más de 20.000, 25.000 millones de dólares en inversión extranjera. Sí, ciertamente. Quiero ir a otro tema que no quiero dejar fuera. Es que el país decidió apoyar a determinados sectores para que crecieran, prosperaran con exenciones impositivas. El turismo, la zona franca, el cine. Sí, el cine es el último de los sectores que está exento totalmente de pago de impuestos. Me gustaría saber, en ese sentido, en esa materia, ¿habría que repensar fiscalmente esos sectores? En algún momento, ¿tú qué piensas? ¿Cuánto tiempo habría que mantener estas exenciones? En el caso del cine, es muy poco. O sea, tú analizas el monto de exenciones y no llega a 2.000 millones de pesos. Ahora mismo. De manera que yo creo que en el caso del cine es irrelevante, hay que dejarlo. Es más, incluso ha venido, cuando tú analizas las inversiones que se han hecho aquí, producto de la expansión del cine dominicano, estamos hablando de más de 11.000 millones de pesos, sí, cuando las exenciones son 2.000 millones. Por lo tanto, tú tienes efectos de externalidades mucho más potentes, sí, que lo que tú estás dejando de percibir en una. Eso para mí no es tan importante. Ahora, el tema de las zonas francas, que es donde prácticamente está el grueso de las exenciones, hay un tema que en cierta manera la República Dominicana no lo puede hacer de manera unilateral. Porque si lo hace de forma unilateral, porque son industrias globales. Hay zonas francas en México, en Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, que funcionan de la misma manera, con exenciones, una más que otra. Si tú le quitas las exenciones a las zonas francas, yo creo que puede haber una salida en ese sentido. Y eso yo creo que la República Dominicana en estos momentos no está en condición. El turismo es un sector maduro, y es un sector que evidentemente no está dentro de un régimen, vamos a decir, global, aunque sí es un sector que evidentemente está muy internacionalizado, pero no es como las zonas francas. Entonces ahí no hay problema. Yo incluso se lo eliminaría y ahí no pasaría nada. Ahora, en el caso de las zonas francas, yo creo que hay que tratar de ver cómo esas exenciones se vinculan con objetivos de más largo plazo, de qué nosotros queremos que sea
el tipo de zonas francas que vengan a la República Dominicana. Que sean zonas francas con mayor contenido tecnológico, que generen mayor valor agregado y que paguen mejores salarios. Pero como tú mismo dijiste, eso requiere de unos niveles educativos y de una preparación de nuestro personal que nosotros tenemos que trabajar. Que trabajarla. Bien. Antonio, muchas gracias. Muy agradecido por esta conversación contigo, tranquila, pausada, Así es. reflexiva sobre nuestra economía, el desempeño incluso del gobierno y los sectores privados. Creo que muy interesante. No tocamos el tema de la perspectiva del 2024. Claro. El tiempo se nos fue, pero quería tener tu punto de vista y creo que algunos de los puntos que tocamos sí llevan a esa perspectiva del año 2024. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en este diálogo. Hasta luego.